De una de las ramas de la salud más necesitadas últimamente, yo entiendo que desgraciadamente porque no depende de los profesionales, salvo la ayuda y en la medida de lo posible la solución. La especialidad se llama psicología. Miguel Ángel Rizaldos es uno de los grandes, es uno de los mejores psicólogos que tenemos a nivel nacional. Yo he mirado un listín que he encontrado y he cogido el número 2. Porque me ha parecido mejor que el número 1 o la número 1. Pero es que entre los mejores, los 20 tienen que ser excelentes profesionales. Psicología es una carrera muy, digamos, utilizada en el buen sentido de la palabra, porque tiene muchas salidas, ¿no? Entonces saludamos a don Miguel Ángel Rizaldos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Encantado de estar con vosotros y con vuestra audiencia. Un placer tenerle con nosotros, de verdad, es usted uno de los mejores y lo celebramos. Y lo primero es presentarle nuestro agradecimiento por atender esta invitación. Y es que sabemos que su agenda, la verdad que su agenda no registra ni un centímetro cuadrado en blanco. Por eso no sé si felicitarle, ¿no? Porque, sí, claro, con la cantidad de actividad que ahora de alguna manera conoceremos, con usted, de su mano, pues no sé cómo le queda tiempo, de verdad, ni espacio en blanco, ni de ningún tipo. No sé si dormirá mucho, si tiene tiempo para el deporte, si le gusta el cine, si sale, si va de copas. En fin, es lo menos importante. Es un veterano psicólogo que cuenta con más de 25, ya 26 años prácticamente de experiencia y es pionero en la psicoterapia online. Es un hombre que está muy puesto en las redes, muy puesto en las tecnologías, que las utiliza para hacer mejor, entiendo, su trabajo y llegar a más gente, ¿no? Además, Miguel Ángel Rizaldos es un hombre partidario de hacer este tipo de trabajos, de divulgar, de darse, de entregar lo que conocen. Sus conocimientos de psicología y su experiencia lo tiene a disposición de todas las personas que lo tengan a bien llamarle o visitarle. Y lo que trata es eso, a fin de hacerle accesible al público general su experiencia, pues le gustan los medios de comunicación y esta es una prueba. Le encanta la radio, hace televisión, prensa digital, prensa escrita. Vamos, que es usted un profesional de la psicología y de la comunicación completo, ¿no? Bueno, más de la psicología, pero sí que es verdad que como profesional de la salud creo que es un deber, ¿no? El divulgar en el tema de la psicología, ¿no? Hacer más accesible la psicología y más si cabe en este momento en el que estamos viendo que al final todo este problema de la pandemia pues conlleva también muchos problemas a nivel de salud mental. 22 años trabajando casi de modo, no digo monográfico, pero es una de sus fuertes, ¿no? Es uno de sus fuertes, una de sus experiencias más profundas y que trata de, como especialidad, trata de desarrollarla en la medida en que puede. No sé si puede hacerlo todo, pero es que realmente el asunto es muy importante. Estoy hablando del tema de mayor calado, ¿no? Que es el trastorno mental grave. ¿Es uno de sus fuertes, podemos decirlo así? Pues sí, hombre, la mayor parte de mi trayectoria profesional ha sido trabajar en rehabilitación psicosocial con personas que tienen trastorno mental grave, ¿no? Con personas que tienen diagnósticos de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo grave. Y ahí he estado durante 22 años trabajando en un dispositivo de la Comunidad de Madrid. Ajá. Entonces sí, es verdad que ahora se está poniendo más encima de la mesa, pero sí que es verdad que por ejemplo, en Madrid hay una red muy buena, pública, en el que se trabaja con el trastorno mental grave. ¿Usted lo ha ido abandonando? ¿Lo está aparcando? O... No, ya lamentablemente hace ya como 2-3 años que dejé el trabajo en lo público y me dediqué a lo privado porque quería hacer otras cosas, ¿no? Hacer la divulgación, trabajar en otros contextos y sobre todo el tema de la psicología online, ¿no? Yo trabajaba en Madrid y, bueno, ya lleva muchos años yendo y viniendo. Yo soy de Aranjuez, que está cerca de Madrid, y vivo. Y soy de Aranjuez. Sí. Y la posibilidad del tema de online pues me hizo poder tener mi propia consulta aquí en Aranjuez y al final, lo que decías al principio, hay que cuidarse, ¿no? Y uno ya lleva muchos años en esto, ya este año cumplo 31 años de profesional y bueno, hay que ponerse las cosas fáciles, ¿no? Y ahora estoy a 3 minutos de casa de mi consulta. Entonces, gracias a online puedo
puedo trabajar aquí en casa. Sí, sí. Muy bien. ¿Y recibe visitas del resto de la Comunidad de Madrid? Sí, Hombre, sí. Aranjuez bien merece una visita, ¿no? Sí, claro que sí. Y además estoy súper céntrico, al lado del mercado, de la plaza del ayuntamiento. Y es verdad que aquí puedes irte a los jardines que están al lado y todo. Y lo que pasa es que a partir de la pandemia es verdad que vengo trabajando online, solo y exclusivamente online, a ver si esto empieza a mejorar y ya se puede ver presencial, pero sí que recibo visitas de la Comunidad de Madrid, incluso de Castilla-La Mancha, y bueno, el beneficio de poderlo hacerlo online es que puedes ver personas que están en todo el mundo. Los temas más repetidos, los temas más frecuentes en... Lo que trabajamos con más frecuencia en la consulta privada de psicología pues suele ser el tema de la ansiedad, ¿no? Y en este momento pues a todas las edades lo estamos viendo, desde la infancia, la adolescencia, personas mayores y es verdad que es el 90 y muchos % de las personas que veo son personas que se han visto desbordadas por la ansiedad. Es verdad que incluso pueden llegar con cierto grado de depresión, ¿no? Con una cosa que en psicología llamamos distimia, que es un tipo de depresión leve, pero muy frecuente, en el que podemos seguir llevando nuestro día a día, nuestra vida, pero vamos un poco en piloto automático, ¿no? Vamos con falta de ganas, con falta de ilusión, de energía, aunque la ansiedad y la depresión son cosas distintas, pero al final acaban dándose la mano. Bueno, pues ahora queremos que nos explique un poquito, porque no hay nada mejor que dar a conocer al enemigo, ¿no? En la medida en que se puede. ¿Se puede pensar también que la problemática en consulta es algo común o no tiene nada que ver? Digo, entre sexos, por ejemplo, ¿es la misma problemática en el caso de los hombres o de la mujer o depende de cada una de las circunstancias? Al final depende de cada una de las circunstancias y de la persona en sí, ¿no? Al final de cómo es la persona y cómo tiene herramientas para afrontar la vida, ¿no? Y afrontar las dificultades que nos va a traer la vida. En psicología yo siempre digo que para ir al psicólogo no hace falta estar mal, sino querer estar mejor, ¿no? Y en psicología lo que trabajamos pues es cosas muy básicas que sin embargo en otros ámbitos nadie nos los enseña, ¿no? Que es cómo manejar tus propios pensamientos, cómo regular tus emociones y cómo relacionarnos con los demás. Digamos que son las tres áreas en las que los psicólogos somos especialistas y que tenemos herramientas desde la ciencia que sabemos que nos genera mayor bienestar, ¿no? Y que nos ayuda a mejor llevar el malestar. Hay asuntos más exclusivos de la mujer, entiendo, por su condición de fémina, ¿no? Y del hombre. Es decir, tendremos casos comunes y no comunes, ¿no? Sí, a veces el problema que a veces tienen las mujeres es la autoexigencia, ¿no? Y es relativamente frecuente ver, por ejemplo, lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? Mujeres que incluso son exitosas, que funcionan y que tienen muy buena capacidad, pero sin embargo que no acaban de creérselo, ¿no? Y que consideran que están donde están por suerte y no suele ser así. Y es verdad que a veces las mujeres se ven muy presionadas por la sociedad, también es verdad, por ellas mismas, por querer siempre estar a la altura en todas las áreas, ¿no? Y a nivel profesional, a nivel familiar, a muchos niveles, ¿no? Entonces, esa autoexigencia a veces hace que se machaquen mucho, ¿no? Ya, pero ¿no debería ser al contrario? Que eso les diera la seguridad que, vamos a decir, generalmente o históricamente le ha quitado el hombre. Es decir, una mujer que hoy llega a un listón en el que no es fácil llegar para un hombre y más complicado para una mujer, si esa llega, ¿no debería sentirse aún más satisfecha? Es decir, a pesar de estoy aquí, ¿no? Sí, no todos los casos, ¿eh? También esto del síndrome del impostor no es exclusivo de la mujer. Es verdad que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero a veces esa presión de poder haber luchado y al final pasa factura, ¿no? Esa presión, esa presión en contra, ¿no? El de estar continuamente navegando contra corriente, pues al final pasa factura y hay personas que todos tenemos vulnerabilidades, ¿no? Y al final, pues eso deja mella. Ya. Está el hombre, está la mujer. En la situación en que estamos ahora mismo, ahora volvemos a esto, me voy a salir un poco por decir así, de la pauta. En las circunstancias en que estamos, ¿sí?
con el temor, el miedo, el peligro, la enfermedad, el agobio, la ansiedad por estar encerrados, no encerrados, etcétera, etcétera. ¿Quién es más resistente? ¿El sexo masculino o el femenino? Yo no sabría capaz de decirte. Yo creo que depende. No es tanto cuestión de sexo, es cuestión de personas, ¿no? Y de formas de ser y de estilos y de aprendizaje, ¿no? Al final, también es verdad que aquí no hay nadie infalible, ni hombres ni mujeres, ni ninguna persona. Todos tenemos fortalezas, pero también tenemos vulnerabilidades. Y a veces, hagamos lo que hagamos, las circunstancias nos pueden apabullar y nos pueden hundir, ¿no? O sea, aquí nadie está libre de poder verse machacado y hundido por las circunstancias, ¿no? Y ahora, con todo el tema de la pandemia, pues esto nos ha pasado, ¿no? Como poco nos han quitado fuentes de satisfacción, si no has tenido la enfermedad o has tenido un familiar que ha fallecido o que está afectado por ello, ¿no? Entonces, cuando nos quitan las fuentes de satisfacción, al final el ser humano se siente mal, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nadie está libre de verse en un problema de salud mental, ¿no? Ya. Recientemente, los últimos casos, las últimas visitas que tiene usted, son de más jóvenes quizás. Le digo esto porque tenemos que desembocar en ellos, y ya en lo infantil, ¿no? El adolescente que tiene tantas dificultades actualmente para abrirse camino, sobradamente preparado, en la mayoría de los casos, sobradamente preparado. Tiene dificultades, incluso tiene que emigrar, se tiene que marchar. La situación de los jóvenes frente a la enfermedad, frente a la pandemia, o frente al temor de ser alcanzado por ella, es muy abundante, es decir, es muy numerosa. Hay muchos jóvenes que tienen el miedo que antes no tenían, que salían a la calle y pensaban de otra manera y se manifestaban de otra manera, algo, en algunos casos, más beligerante. Sí, la verdad es que estamos viendo con mucha frecuencia a jóvenes, adolescentes, porque al final, pues es verdad que les ha pillado en una época de su vida que es crítica, sobre todo a nivel de autoestima, ¿no? Y es un momento en el que dejas de ser niño, estás siendo adulto, pero no eres adulto, en fin. Es un momento clave, crítico, por eso no quiere decir que sea malo la adolescencia, pero sí que es un momento, o la juventud, es un momento en el que te estás colocando en la vida, ¿no? Entonces, es verdad que las circunstancias pues han sido muy en contra, ¿no? Entonces, están pasando factura y es verdad que estamos viendo en consulta bastante jóvenes, adolescentes, niños que se están viendo desbordados por el tema de la ansiedad. Es verdad, el tema de haber tenido clases online, al final adaptarte a esa nueva situación, ha conllevado también muchos problemas. Hablamos mucho de que iba a haber problemas cuando empezaban los colegios y al final han sido admirables. Yo creo que son la población que mejor han llevado todo esto, con todas las restricciones, con todos los problemas de tener que tener las aulas abiertas, pasando frío. O sea, al final son admirables, pero bueno, es verdad que todo esto del tema de la pandemia se ha priorizado la supervivencia, no el bienestar. Y sabemos que la salud no es solo no tener enfermedad, sino sentirte bien. Entonces, y no es que lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí es donde está que estamos hablando, ¿no? Esta pandemia de salud mental, porque al final todo esto está pasando factura y va a pasar factura. Sí, esto no ha hecho más que, se puede decir, casi empezar, porque cuando veíamos la cuesta abajo que se allanaba el terreno, de nuevo ha salido un repecho bastante complicado, ¿no? Sí, al final eso lo que genera es algo que llamamos en psicología indefensión aprendida, que es que tienes la sensación de que haga lo que haga no sirve de nada. Entonces, claro, al final hay cierto cansancio. Yo entiendo que la gente estamos cansados, no la gente, sí. Yo mismo, el primero, estamos cansados porque cuando ya parecía que un poco estaba saliendo la luz otra vez, ¿no? Y tienes la sensación de que no depende de ti, y es verdad, no depende de uno. Entonces, eso genera esa indefensión que es la antesala de sentirte deprimido, ¿no? Tener la sensación de que haga lo que haga no sirve de nada y tiro la toalla, ¿no? Entonces,
como bien dices, yo creo que ahora estamos viendo la punta del iceberg. Queda mucho por ver en salud mental con respecto a todo lo que está por venir. Sí, sí. Bueno, y las edades más jóvenes, las edades infantiles a las que ya va a llegar la vacuna, no sé si a partir del, bueno, ahora en diciembre, a partir del 15, del 20, ¿cuáles son las situaciones que se presentan? Disculpas. No lo digo ya en el niño, sino en la familia, porque el pequeño es el rey de la familia, ¿no? Si el pequeño está enfermo o tiene un problema de colegio, de lo que sea, pero si está nervioso, porque no disfruta con los críos, con los compañeros, no disfruta en el colegio, no disfruta en el patio, que te pongan las mascarillas, si no te la pones te la pongo yo, le dice la profesora, el profesor. El pequeño seguramente lo esté pasando, es más sensible, es más frágil, tiene menos rodaje, tiene menos experiencia, ¿no? El pequeño empieza a asustarse. Es que, mire usted, a mí me preocupa leer alguna noticia de que un niño de 6 años se ha podido suicidar o lo ha intentado y alguno lo ha conseguido. Esto es tremebundo, caótico. Ya. Pues sí, al final es una persona que está en construcción, ¿no? Y que le faltan herramientas. Es verdad que también tienen una capacidad muy buena, que es una capacidad de adaptación y son capaces de adaptarse a situaciones adversas. El problema es que se habla mucho de la infancia, pero sin embargo no se la protege tanto, ¿no? O sea, al final son los pobres que están con mascarilla, que están muchas horas con mascarilla, que no podían jugar al fútbol, que no podían... O sea, se les ha restringido mucho, como decía antes, ¿no? A todos en general nos han restringido las fuentes de satisfacción y claro, eso al final nos está pasando factura y nos hace, al final, en psicología sabemos que las personas se sienten bien en la medida que tiene sentido su vida y que disfrutas del día a día. Claro, si todo se compone de sobreprotegerte y sobre todo de supervivencia, pues al final la vida hay que vivirla y la vida conlleva riesgo. Entonces, es verdad que es un pequeño, claro. Claro, entonces explicarles a un pequeño. Claro, aunque tienen buena capacidad de adaptación, pero al final les pasa factura igualmente, ¿no? Entonces, algo tan humano como pensar que para vivir así mejor no vivir y que podemos llegar a pensarlo cualquiera, pues al final las personas cuando llegan a esa situación de ponerse en ese límite y llegar a tener pensamientos de quitarse de en medio, tienen que ver con dejar de sufrir o dejar de pasarlo mal. A veces no es que me quiera morir, lo que quiero es dejar de sufrir. Entonces, eso es un pensamiento muy humano. El problema es que hay que dar herramientas y estrategias a los críos para manejar sus propios pensamientos, sus emociones y cómo relacionarse con los demás. Yo creo que, tú fíjate, igual es mi sesgo como psicólogo, como clínico, porque veo continuamente el sufrimiento, pero yo creo que eso es incluso más importante que la formación académica, que es al final, bueno, llegará o no llegará, pero el cómo manejas tus pensamientos, tus emociones, cómo relacionarte con los demás, eso te va a ayudar para toda la vida. Y eso al final es lo que tú tienes que aprender a gestionar. Sí, y esto es una de sus especialidades. Pero antes de salirnos de ahí, lo que quería, de lo que está usted comentando respecto a los más jóvenes, lo que quería conocer es si usted recomienda o de hecho trata en familia. Es decir, cuando el paciente es un adolescente y hacia abajo, un niño, no debe ir solo, debe ir acompañado. Es decir, ¿sería una terapia familiar? Siempre que se hace un abordaje con un menor, primero hay que la recogida de informaciones con los padres. Siempre son los padres los que te van a dar una información y además es la mejor información, son los que mejor conocen a su hijo. Siempre es muy interesante el no solo trabajar con el menor, sino al final trabajar con las personas con las que conviven, ¿no? Y siempre se toma en cuenta pues ese trabajo con el menor, pero hay que trabajar y a veces dar pautas y trabajar cosas con los padres, incluso con los hermanos, si es preciso, ¿no? Entonces, sí que se hace un trabajo en el que al final entran a jugar pues todos los miembros de la familia. Sí, sí. Son todos, lógicamente, componentes y es lo mejor. Muy bien. Hablábamos también por diferentes edades. Yo le pediría, me atrevo a pedirle
Miguel Ángel, alguna recomendación por edades, como hemos ido comentando, como ha ido usted desarrollando? Es decir, recomendaciones ante una situación anómala en personas mayores, ¿no? Las consultas usted las conoce mejor que nadie, sabe qué es lo que se presenta y lo que recomendaría online ahora mismo, ¿no? A través de su presencia aquí, de esta entrevista, ¿no? ¿Qué podría recomendar para esos adultos? Ya no sé si sectorizarlos por hombres o mujeres, pero sí al menos esa recomendación del especialista, ¿no? Que a veces es el cuñado el que quiere hacer de psicólogo y podemos liarla, ¿no? Ya, Esa recomendación del especialista, del profesional, a las personas mayores con problemas de los que hemos hablado, ¿no? La ansiedad, no sé, el estrés también, que no lo hemos mencionado, pero suponemos que todo suma, ¿no? Sí, al final lo que sí que es recomendable es que si te ves desbordado por la ansiedad es lo que uno siente y el estrés lo que viene de fuera, ¿no? Y es verdad que a veces la vida nos puede desbordar, ¿no? Situaciones de estrés. Entonces, lo que sí que recomiendo es que te pongas en manos de un profesional, ¿no? Un profesional de la psicología, un profesional de la salud. Cuidado con que ahora hay mucho... mucho... Dígalo. Sí, mucho mangante y mucho vendehumo que son especialistas en emociones o no sé qué, pero no son profesionales de la salud. Hay que tener muchísimo cuidado porque al final son gente que ha hecho un cursillo, ha hecho alguna historia, son coach de estos que llaman ahora y que se meten en camisas de 11 varas, ¿no? Son estos que de pronto lo pasaron muy mal, vieron la luz y a partir de ahí, con su ejemplo, son... Y esto no es ciencia, esto suele ser peligroso. Es verdad que a veces son gente buena comunicadora y que utilizan muy bien el marketing y que a veces enredan a gente en situaciones en las que pues te venden cosas tan simples como si, efectivamente, como si quieres puedes y ese tipo de historias que al final pone la piedra o la pelota encima de tu tejado, ¿no? Y es verdad que a veces si tú quieres aumenta la probabilidad de que puedas y sobre todo si te pones a ello, pero a veces incluso aunque te pongas a ello no lo vas a conseguir porque es así, la vida es así, no siempre es justa. Entonces, la recomendación es ponerte en manos de un profesional y como he dicho anteriormente, para ir al psicólogo no hace falta estar mal, sino querer estar mejor, ¿no? Y si ves que no gestionas bien tus pensamientos, que no manejas bien tus emociones, que no tienes o que tienes problemas a la hora de relacionarte con los demás, estés en la edad que estés, ponte en manos de un profesional de la psicología que te va a ayudar a manejar esto. Entonces, cuidado, porque es verdad que esto tiene cierto grado de estigma y como que parece que si voy a psicólogo es porque estoy loco, pero no es así. Yo creo que en esto hemos avanzado y hemos avanzado mucho y por eso uno de mis motivos para estar en los medios es esto, ¿no? Es tratar de normalizar y naturalizar el rol del psicólogo como algo, pues igual que si me rompo la pierna, pues no espero a ver si se cura sola, sino que voy al traumatólogo. Pues sí, exactamente igual. Si me siento mal, no manejo bien mis pensamientos, mis emociones o las relaciones con los demás, pues voy al especialista para que me dé las herramientas, porque estar bien a nivel psicológico no es solo cuestión de voluntad y esfuerzo. Lo que necesitamos es estrategias y herramientas que nos da la psicología. Es le diría, por tramos, no sé cómo preguntarle, como en medicina. En medicina hay especialidades, ¿no? El médico es médico, medicina general, un conocimiento amplio, extenso y completo. Hay especialidades también en psicología, y ya no solo es que no quiero decir enfermedad, en las patologías, ya no en las patologías, sino por tramos de edad también. Es decir, hay especialistas en psicología como puede haberlos en medicina, en los diferentes apartados, bien por tramo de edad o bien por, pues eso, lo que decía, por patologías. Bueno, como especialidad académica y sobre todo especialidad legal, en psicología solo existe una, que es la psicología clínica, y también la sanitaria, que los clínicos son los que, igual que los médicos especialistas hacen un PIR o un MIR, ¿no? Por los psicólogos tenemos el PIR. El problema es que las plazas son mínimas y eso es algo por lo que se está luchando mucho, ¿no? Porque necesitamos mucho más psicólogos a nivel clínico, ¿no?
Ajá. Luego hay otros tipos de especialidades, es verdad que no tienen ese amparaje legal, pero sí que hay profesionales que se dedican más a lo infantil o al adulto o están más especializados en determinadas patologías, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, que al final es lo que más vemos en consulta. O yo, como estuve trabajando durante 22 años con trastorno mental grave, ¿no? Al final, a mí esto de parcelar, yo soy psicólogo y a veces soy muy crítico con los propios compañeros que parcelamos demasiado, ¿no? Como parece como que hay que ser muy especialista para poder trabajar con las personas. Y al final, el especialista eres especialista en comportamiento humano, ¿no? Y eso conlleva en muchos ámbitos. Puede ser a nivel deportivo, a nivel clínico o a nivel de recursos humanos o de alimentación incluso. O sea, al final yo creo que el psicólogo tiene la capacidad y sobre todo la formación para trabajar en muchos ámbitos de la conducta humana, ¿no? Y es verdad que, bueno, que hay gente más especializada en unos temas que en otros y que, bueno, que sí que es verdad que el psicólogo en general somos especialistas en comportamiento humano. Una pregunta de esta entrevista, dentro de la entrevista. La ansiedad merece, porque quiero que desarrolle esto un poquito, pero seguramente la ansiedad necesitaría otra entrevista como esta, ese tiempo, porque le estamos convocando en tal caso. Y de cualquier manera sí le pediría unos apuntes, ¿no? Sí, la ansiedad, la verdad, que es algo muy frecuente con lo que trabajamos en consulta y ni es un problema grave ni crónico. El problema es que en este país no se está haciendo un buen tratamiento de la ansiedad, pero no porque lo diga yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer un trabajo que se puede hacer farmacológico, puntual, pero hay que hacer también un trabajo psicoterapéutico. Y en psicología tenemos herramientas suficientes para regular la ansiedad. No se trata de no tener ansiedad, sino de aprender a regularla, porque al final la ansiedad es una conducta adaptativa ante una situación peligrosa o novedosa. Entonces, es algo que necesitamos, como el estrés. Sí. El estrés nos ayuda a ponernos las pilas en una determinada situación. Entonces, tenemos herramientas para aprender a regularla. Y eso es verdad que podríamos hacerlo para evitarnos mucho sufrimiento, ¿no? Y evitarnos, al final, muchos problemas que da la ansiedad, porque el problema es que solo se está haciendo un tratamiento farmacológico. Y los fármacos son una pata del tratamiento, pero no como único tratamiento no funcionan. Bien. Pues está usted indicando que... Sí, perdone, siga, prosiga. Digo que sí, que daría para un programa entero porque es verdad que hay herramientas y hay estrategias que nos pueden ayudar a mejor llevar la ansiedad y no cronificar algo que no es crónico. Está usted invitado. ¿Y la depresión? ¿Sería tan intenso el asunto como también para una charla con usted, una pequeña entrevista y sus conocimientos? Pues también tenemos tema ahí. La depresión, al final, hoy sabemos que la pandemia es real y que cuando pase esta pandemia de virus está la de la depresión. Es una de las mayores causas de enfermedad y de bajas a nivel laboral en el mundo. Entonces, es verdad que digamos que la depresión es la hermana mayor de la ansiedad y es verdad que no siempre es una depresión mayor, que es algo grave en lo que hay que hacer una interpretación, hay que hacer un trabajo intenso a nivel psicoterapéutico y además farmacológico, sino que a veces hay otras variedades de depresión, como decía antes, que es la distimia, que es mucho más leve, pero muy frecuente, y en el que igual hay que tener herramientas para manejar esa distimia, ¿no? ese tipo de depresión. Bueno, pues hemos de quedar y si le parece a usted oportuno y desarrollamos estos apartados tan importantes y tan extendidos, desgraciadamente. ¿Es también usted profesor? ¿Sigue siendo profesor en la Autónoma y en la Complutense? Bueno, eso era cuando estaba ya trabajando en Madrid, ahora ya no estoy en la universidad pública. Bueno, pues ahora el curso online. Modo de llegar a usted, pues ahí tenemos la información con su página web. ¿Sería suficiente o quiere dejarnos usted algún dato más? Sí. En la página web rizaldos.com se puede encontrar artículos que son divulgativos y que a la gente le pueden ayudar
para saber qué es lo que les pasa, ¿no? Y ahí también, pues bueno, si ven oportuno, pues también hay talleres, tengo talleres online para hacer, o luego ya, si es oportuno, pues el tener un tratamiento psicológico online o presencial si están cerca de Aranjuez o de Madrid. Muy bien. Pues ponemos ahí al pie sus datos y, bueno, que está usted abierto naturalmente a atender a todas aquellas personas que puedan tener, aunque tiene usted un trabajo ímprobo. Es decir, son muchas horas, ¿eh? Miguel Ángel Rizaldos. Muchísimas gracias por su atención, por sus conocimientos que nos ha dejado aquí. Y sabemos que en 10 minutos tiene usted consulta. Sí, así empezamos. Que seguimos. Tenemos que abandonarle, deseándole lo mejor. Salud y armonía, si me permite las dos expresiones. Gracias. Igualmente, hay que cuidarse, José Luis. Esto es. Feliz día. Gracias.